Neutrinas, neutrinos, bienvenidas, bienvenidos. La vida de los humanos está escrita en 3.096.649.726 letras, 20.442 palabras de genes. Un libro grande que no terminamos de leernos nunca. Se nos resiste un 8% que, bueno, no logramos secuenciar. Bueno, ahora hablaremos con más precisión, porque realmente en sus páginas se nos muestra más bien el libro desordenado. El ADN es nuestro libro de instrucciones hecho apenas con 4 caracteres que se van combinando para hacer ojos, bocas, brazos, habilidades, cánceres. Últimamente le hemos dado un empujón a ese libro y hemos conseguido leer 200 millones de letras más. Y con esa lectura hemos sacado en claro unas cuantas palabras jugosas, más de 115. Los genes que, por así decirlo, hacen cosas que hasta hace unas semanas pues no sabíamos de dónde venían en nuestro cuerpo. Estos genes ahora sabemos para qué sirven, y si sabemos para qué sirven podremos valorar la importancia de que se rompan, de que en un momento dado no funcionen, no estén, no se enciendan, se apaguen, porque lo mismo no pasa nada, o lo mismo es la razón por la que alguien enferma de algo raro. Recientemente también hemos tenido noticia de otro avance inesperado. El ARN, digamos que sí puede cambiar el ADN, pero no como dicen los conspiranoicos de las vacunas. En realidad lo que hace de tal forma que si, digamos que lo cambia de tal forma que si conseguimos, por así decirlo, domar la técnica, pues podríamos estar ante nuevas terapias para tumores, por ejemplo. Vamos a hablar de ello con la persona que quizás más al día está puesta en técnicas de edición genética y enfermedades raras, Lluís Montoliu, a quien habréis visto en esta pandemia con piezas de Tente contar algunas cosas sobre la genética y el coronavirus, y a quien, por cierto, tuvimos por aquí con propuestas para cargarse el coronavirus con las tijeras más pequeñas del universo. Lluís, bienvenido a Neutrinos, ¿cómo estás? Hola Mario, buenas tardes. Saludos a todas las neutrinas y neutrinos. Un placer estar aquí contigo. Oye, el placer es mío, aunque a lo mejor alguna neutrina y neutrino a los que saludamos de aquí. Decámtonos, ¿cómo estáis? Decámtonos seguro que sí sabe lo que es un tente, pero puede que otra parte de la audiencia no tenga tan claro de qué estamos hablando. Yo he traído unas piecitas de Lego de mi sobrina con 4 ladrillos que nos van a servir en buena medida para entender algunas cosas de genética, pero para refrescar la memoria a algunas personas que quizá eran muy peques en los años 90, en los años 80, y que no tuvieron la oportunidad de jugar con los Legos de verdad, que eran los tentes. Constantino Romero, o también Darth Vader, sonaba en ese anuncio del año 88. Ahora estamos viendo imágenes de unos un poquito más recientes, ya son de los 90. Alguien de la audiencia, recuerdo desbloqueado, dice Decámtonos, Tente. Piezas quizá un poco más grandes, pero que nos sirven igualmente, en este caso con los Legos que yo me he traído. Lluís, hemos disfrutado muchísimo con tus explicaciones del coronavirus. Quien no las conozcáis, por favor, pasaos por el Twitter, por ejemplo, o el Instagram de Lluís. Ahora Celoran está colgándos la dirección de Twitter de Lluís. Pero hoy yo tengo que preguntarle para empezar, una noticia del día. Princesa de Asturias para el equipo, para los equipos que han sido capaces de dar los primeros pasos de las vacunas que tenemos hoy en día. Yo recuerdo hablar hace un año con Lluís y decirle, ostras, hace más de un año realmente, era febrero o enero, esto del coronavirus tiene mucho que ver con la ingeniería genética, y le preguntaba, ¿va a ser la ingeniería genética la que nos saque de este? Y al final podemos decir que sí, que ha sido así, ¿no? Efectivamente, yo creo que es una alegría y que hay que felicitar a la Fundación Princesa de Asturias. Este es un premio merecidísimo, tanto a Catalín Caricó, a Drew Weissman y a todos los equipos, no solamente de investigadores, sino también de emprendedores. Las dos cosas son importantes. Es importante investigar y desarrollar la tecnología del ARN mensajero, la que nos ha salvado esta pandemia, la que ha servido para hacer las vacunas de Pfizer, BioNTech y de Moderna, pero también es importante que existan estos emprendedores que también han sido premiados en BioNTech,
en Moderna, que son los que han trasladado estos desarrollos del laboratorio de Weizmann y de Caricó a una realidad, al pinchacito que nos han dado en el brazo a muchos de nosotros. Creo que la tecnología del ARN han conseguido domarla y el hecho de que haya ido tan rápido lo podemos explicar porque esta gente hizo los descubrimientos fundamentales hace 15, 16 años. Tenían la tecnología disponible y se han encontrado con una excusa perfecta para probar que lo que ellos estaban proponiendo pues podía tener razón y podían generar productos, en este caso vacunas útiles, y así lo han sido. No nos olvidamos tampoco de la buena de Sarah Gilbert, que desde nuestra perspectiva, al menos aquí en España, parece que se hubiera torcido el camino, pero bueno, creo que en Reino Unido no piensan exactamente igual. Sarah Gilbert, madre, entre todas las comillas del mundo, de la vacuna de Oxford, que también hay ahí ingeniería genética, indudablemente, ¿no? Porque además, si no me equivoco, el adenovirus que utilizan, ese caballo de Troya que utilizan para meternos en nuestro cuerpo, sí que es un desarrollo de Oxford antiguo también, ¿no? Ya lo tenían inventado de antes, ¿no? Sí, efectivamente, no solamente la tecnología de ARN ha sido premiada, sino también la tecnología de los adenovirus. En este caso, adenovirus de un primate cercano, de un mono cercano a nosotros, del chimpancé, que ellos ya lo habían desarrollado en la última epidemia que tuvimos de ébola, del virus ébola. Ellos desarrollaron una vacuna basada en este adenovirus y que ahora han podido utilizar también para luchar contra la COVID-19. Y estas son las dos cosas que creo que hay que tener en cuenta. Enseguida vamos con ello, pero antes, Lluís, te pido una ligerísima pausa y nos vamos a repasar nuestra Twitch Letter con algunas de las noticias de esta semana, sobre todo en neutral.es. Mira, Lluís ha mencionado un poco a los emprendedores, a los pioneros, a la multitud de empresas, de hecho, que estaba alrededor, ¿no? También de estos inventos. Me vais a dejar que, ya que lo ha mencionado, busque muy rápidamente el especial que llevábamos de las patentes de las vacunas del virus. Estoy metiéndome en la portada de neutral.es y lo digo porque ahí podéis ver, me meto aquí en este especial. Hay una parte que dedicábamos a Sarah Gilbert, entre otros personajes, voy bajando, pero a mí me gustó mucho hacer esto, que es el complejo árbol de las patentes. Para que os hagáis una idea, aquí tenemos a Katalin Karikó. Esta es la inventora, digamos, de los usos de ARN, que ahora vamos a comentar con Lluís, porque lo que hizo es trucar un poco, hackear la molécula de ARN para que se fuera más estable, ¿no? Cuando nos la inyectan. La tenemos aquí, y de aquí aparte un enorme árbol, junto a su colega de la Universidad de Pensilvania, en el que hay ventas de patentes, cesiones de licencias, empresas que estaban en medio y que hicieron apuestas porque creían que iban a hacer tratamientos, por ejemplo, anticáncer, pero luego ha resultado que ha terminado en un campo totalmente inesperado, como era un virus pandémico mundial, en el que distintas empresas se han metido también en pleitos. Por ejemplo, la que enfrenta a Moderna con Arbutus, que es una empresa que se dedica a fabricar esas nanoesferas, esas pelotitas donde se encapsula el ARN para poder ser inyectado, ¿no? Y Moderna dice, no, es que nosotros ya esto ya hace mucho tiempo, nosotros por el camino ya tenemos nuestras propias bolitas, ya ha dado tiempo vamos a decir que esto es suficientemente distintos. Han estado peleados desde el verano pasado. Pues si tenemos aquí a Katalin Karikó, esta inventora, que por cierto no es que se haya hecho rica precisamente con las vacunas, precisamente porque en medio está todo este árbol complejo de patentes y muchas otras. Aquí tenemos a CureVac. CureVac es la vacuna europea de ARN que no ha salido bien y que yo creo que va a terminar cayéndose de la carrera, porque ha demostrado unas cifras de eficacia muy bajas en sus ensayos comparada con las otras. Y enseguida vamos a comentar con Lluís por qué. Porque precisamente en intentar no modificar ese ARN, ¿no? Al no haberlo trucado, pues no le ha terminado de salir bien. Seguramente por ahí vayan los tiros. Por cierto, noticia también de hoy, sabéis que mascarillas fuera en exteriores a partir del sábado, si queréis, no es obligatorio quitársela, lo decía Simón esta semana, pero con el matiz esperable, si hay distancia, que es la clave. Como sabéis, ese 1,5 metros de distancia nos devuelve a ese 20 de mayo de 2020, en el que ya se había regulado, se había legislado aquello de
vale, no es obligatoria la mascarilla, lo fue luego ya a lo largo del mes de julio y de agosto en comunidades autónomas, pero siempre que se pueda mantener la distancia física entre personas. Si os paráis a hablar a alguien, pues no cuesta nada meterse la mascarilla, o si os vais a meter en un interior donde sí que hay que ponérsela para evitar esos contagios, ahí sí por la vía de los aerosoles. Lo contábamos hace un momentito, las variantes llevan al fracaso a la vacuna europea CureVac en sus ensayos. Lo contábamos esta semana, el día 17. En realidad, las variantes sí, pero bueno, las variantes están ahí y el resto de vacunas funcionan perfectamente con las 2 dosis puestas. O sea que hay algo más. Por ejemplo, esa apuesta que hacía esta empresa alemana que protegió Merkel de una compra de Estados Unidos, una apuesta por tener vacunas que no necesitasen ser congeladas, aunque fueran de ARN. Por cierto, una recomendación, ya que es verano, aunque no lo parezca en muchos sitios de España estos días, Elena Turrión nos hace un repaso anual a algunos de los mitos y dudas del verano, mitos recurrentes que buscáis ansiosamente como yo cada vez que os abrís el ordenador y, por ejemplo, queréis daros un baño o evitar un corte de digestión. No solo esto, tenemos unos cuantos recopilados en la portada de la web de Neutral también. Dejadme que os cuente que esta semana no me han puesto la vacuna. Pudiera parecer que sí, pero no. Yo espero que sea muy prontito, de hecho, pero hay un Mario en un universo paralelo que sí se ha vacunado. Y estaba muy contento porque estaba ansioso ya por salir, por darlo todo, por disfrutar del verano, por hacer la vida normal, por comer con sus amigos con tranquilidad dentro de casa. Pero ese otro Mario se ha llevado alguna decepción. Ese Mario es un Mario virtual de un videojuego que nos sirve, y nos ha servido esta semana en Neutral.es, para contar qué puedes hacer y qué no puedes hacer según te ponen el pinchazo, y por qué esto de ir ganando inmunidad es como ir pasando pantallas de un videojuego de los de antes, porque la inmunidad no se adquiere de golpe, hay que entrenarla poco a poco, y más con los modelos de vacunas que estamos manejando ahora mismo. Echadle un vistazo. Llegó el día, primera dosis puesta, fuera mascarilla y a celebrar, pues no tan rápido. Este es el nivel de anticuerpos que te protegerían ahora mismo según sales del centro de vacunación. Además, no descartes que en 3 o 4 horitas no estés para mucha fiesta. También puede ser que ni te enteres y se te pase enseguida, así que si te vienes muy arriba con la socialización, cuidado. Hola, Mario. Pero vamos a ver, si ya me he puesto la vacuna, ¿no podría ir ya a comer contigo a casa sin riesgo alguno en vez de tener que seguir hablando por videollamada? Ninguna vacuna es la purga Benito, que según te la inyectan ya quedas inmunizado. El sistema inmunológico requiere de un tiempo prudencial, varias semanas, para empezar ya a producir anticuerpos de forma específica. Tienes que tener todas las precauciones que tuviste antes de empezar la inmunización. Vale, yo creo que ya te puedes meter en el metro sin mascarilla. Pues no. Aún es posible contagiarse y enfermar con bastante facilidad. Mejor esperar un poco, aunque ya está pasando algo en tu interior. Gracias a la vacuna, las células han aprendido a fabricar espículas y están saliendo por todas partes. Son pinchitos del SARS-CoV-2 al que ni siquiera te has expuesto. En estas 2 semanas el cuerpo se ha enfrentado a las espículas que ha fabricado y le ha dado tiempo a generar anticuerpos, pero apenas ha tenido tiempo a que las células de las defensas se hayan entrenado, aunque cada día que pasa son un poquito más avispadas. Solo les hace falta un empujón, bueno, salvo que hayas pasado la COVID antes y te hayas recuperado, porque ahí ya seguramente tengas una protección parecida o superior a la de la doble dosis. A ver, ya han pasado 2 semanas desde la primera dosis, ahora ya podemos vernos, ¿no? El sistema inmunológico ya ha empezado a activarse, la respuesta primaria con la inducción y producción de IgM, pero todavía es una respuesta de baja afinidad, de baja avidez. Haría falta, como digo, esperar más tiempo para que realmente la respuesta inmune se active más y, por supuesto, haría falta, casi con todas las vacunas, una segunda dosis para garantizar una inmunidad total y plena. Y aquí está la doble dosis, pitando al avión. Oh, no, todavía 3 escuditos por ahí arriba. Con eso no te dan el certificado para viajar sin restricciones comunitarias.
Vale, según la vacuna que te hayan puesto, ya estás en este punto. Hay que esperar entre 7 y 28 días. Tras ese tiempo ya estamos inmunizados, eso es verdad. No tenemos una garantía al 100% de que no podamos contagiarnos o contagiar. Ahora, lo que sí que ya es casi seguro es que no terminaremos en el hospital. Para eso están funcionando todas las vacunas muy bien. Hay que seguir manteniendo precauciones y seguir las instrucciones que nos vayan dando en cada momento, porque lo importante es que ahí fuera el virus siga circulando poco para no dar la más mínima oportunidad. Tendremos que seguir con cierta cautela, aunque eso sí, los abrazos entre personas vacunadas ya no nos los va a quitar nadie. Luis, tú has recuperado ya abrazos en tus queridos, en tus Estoy en entornos. ello. Estoy en ello. Hace una semana me pusieron la segunda dosis de la vacuna, de Moderna, por cierto, una vacuna de ARN mensajero. Y a finales de mes, pues ya tendré los superpoderes que estabais ahora relatando. Y de hecho, a principios del mes que viene, voy a retomar los viajes nacionales, por supuesto. Voy a dar una charla en Almería. Y esto tras un año y medio largo sin haber salido de Madrid. No he salido de Madrid, con lo cual creo que esto va a ser un cambio importante. Lo cual es insólito porque Montoliu, yo no sé, vamos, los bolos que se hace cada año son espectaculares, de invierno, de verano, auditorios llenos. O sea, que nadie diga que la genética no interesa, por favor. Eso es una celebrity, sí, absoluta, una ADN celebrity que circula por España. Yo vivía en Barajas, básicamente, y vino cuando en marzo del año pasado nos confinaron. Es que fue tremendo, porque pasamos de una actividad frenética, bueno, yo y muchos como yo, y muchas como yo, que estábamos todo el día dando vueltas, y que se nos cayó todo el sistema, y entonces empezamos a descubrir otros canales de comunicación, como este que estamos utilizando ahora, como el Twitch, pero yo descubrí también el YouTube y empezamos a contar cosas desde casa, porque algo teníamos que hacer en casa. Teníamos que seguir contando y hablando de la genética que tanto nos apasiona. Y la genética, pues bueno, nos ha servido mucho para entender qué era esta pandemia, cómo trabajaba este virus y qué es lo que podíamos hacer para pararle, qué tipo de vacunas podíamos desarrollar. Pongamos los ladrillos básicos a esta historia y asomémonos un momento al canal de YouTube de Lluís Montoliu, que se llama tal cual y que lo vais a encontrar muy fácil. Y si no, por la palabra clave Biotente. Atentos. Pues ya estamos aquí de nuevo en este canal de Biotente y he pensado que estaría bien grabar un vídeo para explicaros cuál es la base molecular de la vacuna COVID-19 que ha sido desarrollada por las empresas BioNTech y Pfizer. A modo de recordatorio, acordaros que el ADN pues son dos cadenas y está formado por cuatro letras que se van repitiendo en diferente orden. Tenemos una G, que está representada por estas piezas en blanco, tenemos una C, que está representada por estas piezas en rojo, la G siempre va con la C, luego tenemos una A, que está representada por estas piezas amarillas, y luego tenemos una T, la A siempre va con la T, fijaros, ¿no? Pero el coronavirus, os recordaréis, el coronavirus, este SARS-CoV-2, es un virus cuyo genoma no es ADN, sino que es ARN. El ARN, fijaros que tiene una sola cadena. Lo que serían las T's lo ocupan las U's del uracilo. Claro, cuando te dicen que la vacuna COVID-19 de BioNTech Pfizer es un fragmento de ARN, pues podrías pensar, pues aquí lo tenemos, ya está. Lo primero que se percataron los investigadores, y esto lo descubrió una investigadora húngara hace unos cuantos años, y que cuando nosotros estamos intentando introducir un fragmento de ARN en una célula, la célula lo va a tratar como extraño y va a montar una respuesta inmune innata contra esta molécula de ARN que va a acabar pues degradándola y con lo cual
pues no vamos a poder utilizarla como una verdadera vacuna. En el extremo 5' a la izquierda y en el extremo 3' a la derecha, además de las estructuras de protección, se añaden también otras secuencias que contribuyen a estabilizar esta molécula de ARN y contribuyen a que se traduzca más eficazmente. Lo hemos visto ahí, Lluís, este fragmentito que da un poco la clave, ya no solo de las vacunas de Pfizer y Moderna, sino en el fondo de por dónde ha podido palmar la de CureVac. No me quiero anticipar a ello, pero por enésima vez, y para que quede claro, ¿por qué una vacuna de ARN no puede alterar nuestro genoma? Bueno, una vacuna de ARN está en el citoplasma, que es donde tenemos las fábricas de las proteínas, que es lo que tiene que hacer esa molécula de ARN. Tiene que sintetizar proteína S de la espícula del virus, para que nuestro sistema inmune la reconozca y genere anticuerpos y linfocitos, glóbulos blancos contra ella. El ADN está dentro del núcleo. Estas vacunas, estos ARNs, no están, ni entran, ni tienen nada que ver con el núcleo, con lo cual estos ARNs ni son convertidos a ADN, ni se integran en el ADN, ni modifican nuestro material genético. Lo único que hacen es protegernos frente a la infección de la COVID y, como has dicho tú muy bien, impedir que acabemos en los hospitales. Dice por aquí Aerolito que Moderna M o de RNA, que se lo decían ayer, claro, es un guiño a ARN, no es el RNA al final de la palabra, y que la M es de modificado en inglés. Yo creía que era de mensajero. No sé si nos puedes confirmar. Es de modificado. Tienes modificado. Tienes razón, Aerolito, es modificado porque una de los hallazgos fundamentales de estas vacunas fue cuando Caricó y Weissman se dieron cuenta en el año 2005, hace 16 años, se dieron cuenta que cambiando la U de los ARNs por una letra parecida, que ellos llamaron pseudouridina, voy preparándolo aquí. Cambiaron la U por la pseudouridina. Entonces, de alguna manera, engañaron a la célula y esa célula ya no montó la reacción que habitualmente montaría contra esa molécula de ARN. Claro, porque se la carga porque cree que es extraño, claro. Claro, pero fíjate, es que tiene su enjundia este descubrimiento, porque esto lo hicieron porque nuestros ARNs, los que tenemos nosotros en las células, de vez en cuando también tenemos este cambio de esta U por esta pseudouridina, y esto es la clave que utiliza nuestra célula para saber que nuestro ARN es propio, y cuando entra el ARN de un virus que no tiene pseudouridrinas, entonces dice, te pillé, tú no eres un ARN mío y voy a degradarte y voy a eliminarte. En cambio, si lo que tú le metes dentro de la célula es un ARN que está utilizando la misma clave para ocultarse, para zafarse, pues la célula se creerá que es un ARN propio y permitirá que llegue hasta los ribosomas, que son estas fábricas de proteínas, y que empiece a producir proteína S, que es lo que tiene que hacer. Esto es un gran hallazgo y probablemente si alguna vez les dan el premio Nobel a Katalin Karikó y a Drew Weissman, junto a otros, será precisamente por este artículo, por este hallazgo, de nuevo de ciencia básica, ¿no? Nos recuerda también los hallazgos de ciencias básicas de Charpentier y de Dunne y de Mojica, que también en algunos casos pues fueron agraciados con el premio Nobel, ¿no? Hace 16 años, con lo cual no nos sorprendamos que en menos de un año hayan sido capaces estas empresas de poner una vacuna en nuestros brazos, porque tenían la tecnología, porque habían desarrollado ya el conocimiento. Digamos que lo que hace Moderna, lo que hace BioNTech también, a ver si llega a coger foco esto, si no, bueno, ahí están, digamos, los 4 letras, cada una de un color, no llega a coger foco, lo pongo aquí más cerquita de mí. Vamos a poner que esta blanca sea la U, pero claro, si esto lo inyectamos tal cual, que es lo que pretendía hacer CureVac, pues claro, si llega aquí lo come cocos de las defensas y dice, no, esto es raro, me lo cargo, lo destruyo. Sin embargo, quitamos esta letra U, ¿no? La letra U, y la convertimos en una U con diéresis, por ejemplo, ¿no? Una U modificada que es típica de nuestro organismo, ¿no? Que puede aparecer de manera natural en las células, entonces ya ahí sí, dice, esto está todo bien. Y ya aquí lleva el mensaje para decirle a las células, oye, ponte a fabricar esta cosa que viene de ahí fuera, no preguntes mucho, pero ponte a fabricar,
que la que viene es buena, ¿no? O sea, ya ahí empieza el entrenamiento. Por eso es más rápido, ¿no? Que con las de adenovirus, porque digamos que ya el mensaje entra directamente. En las de Hay adenovirus, que pensar que el flujo de información genética en nuestro genoma, tenemos, como tú bien decías, las instrucciones para producir estas proteínas, pero no se producen directamente del ADN a la proteína. Hay esta molécula intermediaria, que es el ARN, con lo cual si estamos dándole ya a la célula el ARN, nos estamos saltando un paso y vamos directos a producir lo que nos interesa. Y esto es muy, muy importante. Además que es extraordinariamente seguro, porque esto sirve para producir un par o 3 o 10 o 20 rondas de producción de proteína y luego desaparece y aquí paz y después gloria. O sea que no ha habido ninguna modificación en la célula que hemos tratado. Simplemente durante un tiempo, durante unos días, ha estado produciendo la proteína y ha estado despertando al sistema inmune para que genere anticuerpos y glóbulos blancos para luchar contra esa proteína y contra el virus la próxima vez que se lo encuentre. digamos que es la primera pantalla de nuestro videojuego, ¿no? La primera semanita ahí está todavía entregando las instrucciones y ya ahí están tomando nota en los ribosomas. Ah, pues hay que ponerse a fabricar. Decía que las de adenovirus sí que entran en el núcleo de las células. Lo de que recombinen suena a que nos vuelvan transgénicos, pero ¿por qué tampoco alteran nuestro genoma las de Janssen o AstraZeneca? Porque los adenovirus son unos vectores virales muy curiosos que son los que causan resfriados y algún tipo de alteraciones menores, pero entran en el núcleo, pero se mantienen flotando fuera de los cromosomas. No En toquetean ahí, lo general, importante no lo no se tocan. no tocan para nada nuestro genoma. Si llegan al núcleo, que es donde tienen que transcribirse, la acción de transcribirse quiere decir que son capaces de pasar el ADN a ARN. Este ARN sale del núcleo y llega al citoplasma y se pone a fabricar la proteína. Estos pasos iniciales son los que nos saltamos con las vacunas de Moderna y de Pfizer-BioNTech, pero con las vacunas de Janssen y con la vacuna de Oxford, de AstraZeneca, necesitamos pasar por la producción de este ARN. Pero repito, los virus no se integran en nuestro genoma, siguen flotando como si fuera un pedacito de cromosoma más. Y sin embargo, leíamos hace un par de semanas que creíamos que efectivamente, pues hombre, del ADN puedes generar ARN, digamos, del libro de instrucciones grandes puedes sacar, o las células fabrican unas secuencias concretas, digamos, de instrucciones para hacer algo muy concreto, ¿no? O sea, no hace falta leerse el tocho entero, te vas al capítulo concreto y ahí lo extraes, lo imprimes y dices, vale, me fabrico un pie, un brazo, lo que sea. Pero de repente leemos esta semana un descubrimiento que dicen, ojo, ojo, que al revés también, que el ARN sí puede modificar el ADN. Bueno, ya tenemos a los conspiranoicos como locos diciendo, veis, teníamos razón. ¿Por qué no tienen razón? Cuidado. Vamos a poner en contexto. Para empezar, el ARN se descubrió en el año 1961, hace ahora exactamente 60 años. O sea, fijaros la cantidad de tiempo que tenemos. En el año 1970 se descubrió esta actividad que es contraria a lo que sería el flujo natural de la información genética. Os he dicho que del ADN pasamos al ARN, a esto le llamamos transcripción, y del ARN pasamos a la proteína, y a esto le llamamos traducción. En el año 70 varios investigadores descubrieron, hace 50 años, descubrieron que del ARN hay unas proteínas que se llaman transcriptasas inversas o reversas, que son capaces de usar el ARN como molde y a partir del ARN generar ADN. Esto lo utilizan, por ejemplo, algunos virus, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia adquirida que causa el SIDA, o otros retrovirus utilizan esta tecnología. Estas polimerasas están por todos los lados y también están en nuestras células y conocíamos muchas y simplemente este artículo que creo que se le ha dado yo creo que se le ha dado un interés y una alerta y una noticia exagerada, porque lo que ha hecho es muy interesante, pero es un hallazgo, digamos, de ciencia básica. Ha encontrado de nuevo otra polimerasa que es capaz de reparar el ADN, porque eso es lo que hace esta polimerasa, reparar las mutaciones del ADN. Lo que pasa es que usa como molde, usa también el ARN para reparar estas mutaciones, ¿no? Esta polimerasa habitualmente está silenciada, no funciona,
y aparece en las células cancerosas, en una célula tumoral. Por lo tanto, cuando aparece esta polimerasa es mala señal, es señal de mal pronóstico. Y entonces es un marcador, que podríamos decir un marcador tumoral, y lo que sirve ahora este hallazgo es para desarrollar estrategias para inactivarla y de alguna manera para tener otras armas también para luchar contra el cáncer. Pero esto no tiene nada que ver con pasar nuestras vacunas de ARN de nuevo al ADN. Tengamos o no tengamos esta polimerasa, que por cierto tiene un nombre, se llama la polimerasa Theta, 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 pues cuando tengamos o no tengamos esta polimerasa, no vamos a insertar las vacunas de ARN en nuestro genoma. Estemos tranquilos. Porque el molde no vale, entre otras cosas. Vamos, que con lo que le inyectamos al cuerpo, la polimerasa no hace nada. Que por otro lado sería como estupendo si se pudiera hacer a nuestro antojo, ¿no? Es decir, que a veces yo cuando veo estos conspiranoicos que dicen, wow, es que pueden alterar nuestro genoma, bueno, es que nos pueden editar, bueno, si fuera tan fácil editar como pincharse una sustancia, es que estaríamos evitando a lo mejor enfermedades incluso, y eso ya me enlaza un poco con las técnicas de edición genética, ¿no? Y el CRISPR, del que tú eres quizá uno de los mayores conocedores en nuestro país. Claro, no es tan fácil, ¿no? Mira, hay que recordar, Mario, y hay que recordar a todos los que nos escucháis y nos estáis viendo, que no hay un genoma sacrosanto. El genoma está continuamente cambiando. El tuyo, el mío, las células están continuamente cambiando, mutando. Tenemos sistemas de reparación que intentan ir solucionando pues estas mutaciones. La mayor parte de veces, afortunadamente, lo consiguen y a veces no. Y a veces estos errores que se han acumulado por una agresión, por una radiación, por cualquier mutágeno, por cualquier estímulo exterior, pues se empiezan a acumular y cuando llegas a tener un número de errores ya muy importante, pues esa célula pierde el control y eso ya le llamamos una célula cancerosa. Es cuando se desarrolla un cáncer, ¿no? Pero nuestros genomas están continuamente cambiando y esto es algo que lo tenemos que tener bien claro. Las herramientas de edición genética que utilizamos tanto en células como en modelos animales, como por ejemplo para desarrollar terapias génicas, para curar a los genes, para curar enfermedades que no tendrían cura de otra manera, pues lo que nos están permitiendo es revertir alguno de estos errores, de momento pocos, ya nos gustaría que fueran posibles muchos más, pero poquito a poquito vamos añadiendo pues nuevas enfermedades de base genética que pueden ser tratadas por alguna de las diferentes estrategias, también las CRISPR, que tenemos a nuestra disposición. Pregunta por aquí Papucci031. Leo, ¿existen de verdad evidencias de inmunogenicidad cruzada con proteínas con alto grado de homología a las S-spike, a las puntas del virus? Por ejemplo, la sincitina 1 presente en el endometrio materno, tal y como alegan Médicos por la Verdad. Recordad, Médicos por la Verdad normalmente están en el lado de la mentira. O el descubridor del VIH, Luc Montagnier, al que se le atribuyen muchas cosas que no ha dicho nunca. Dice, ¿hay de evidencias de retrotranscripción por actividad endógena de la ADN polimerasa? Bueno, vamos a ver, yo niego todas estas afirmaciones, yo creo que no hay datos para todas estas afirmaciones, al menos yo te voy a decir, yo no los tengo, si esta persona los tiene, pues estupendo, pero yo no tengo estos datos y no creo que esto sea así. De hecho, los virus lo que han desarrollado son unas estrategias para generar unas proteínas que han evolucionado para que encajen en alguno de nuestros receptores, para que puedan entrar en nuestras células. Este virus, biológicamente, entendedme bien, es una maravilla. Nos ha causado muchísimas pesadillas, nos ha causado mucho dolor, mucha muerte. Hay más de 3 millones y pico de personas fallecidas en todo el mundo, pero este virus es el triunfo de la biología, porque ha conseguido entrar a nuestro cuerpo a través de una puerta que nosotros no podemos cerrar. O sea, el triunfo de este virus es haber escogido una puerta que nosotros no podemos cerrar. Porque alguien podría pensar, caramba, si ya sabemos cuál es la puerta de entrada del virus, la cerramos y ya no entra. Y se acabó, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero es que no podemos prescindir de esa puerta, porque esa puerta que utiliza el virus es la que nosotros utilizamos para controlar nuestra presión sanguínea y muchos otros caracteres cardiovasculares que son esenciales para seguir viviendo.
Con lo cual el virus ha evolucionado para utilizar una puerta que sabe que nosotros no podemos prescindir. Biológicamente esto es fascinante y médicamente pues es un problema del 15 y por eso estamos donde estamos con esta pandemia. Hay que recordar que los virus listos en sí no son, porque ni tienen pensamiento ni vida hasta que entran en el organismo. Pero claro, de todo lo que surge en la evolución, alguna buena tenía que prosperar, ¿no? O sea, que cuando hablamos de que un virus es eficaz, que es hábil, que se escapa, en realidad son metáforas para decir, hombre, a alguno le tenía que salir bien, porque si tú lanzas spam, o sea, los virus son spam, ¿no? O los patógenos en general son enorme spam, la evolución es un spam enorme hasta que uno da con la puerta perfecta, ¿no? La estrategia perfecta, ¿no? El virus lo único que sabe y lo único que le interesa es replicarse como loco. Lo único que quiere es duplicar las copias. Eso es una máquina de hacer fotocopias. Y entonces todos sus cambios están orientados a hacer cada vez más fotocopias y cada vez unas fotocopias mejores. Y esto lo consigue de diferentes maneras. Va probando, tiene todo el tiempo del mundo y tiene todas las millones de partículas del mundo para tener todas las mutaciones posibles y va probando. Y alguna de ellas es la que acaba triunfando y eso es cuando se produce una variante que tiene ligeramente una capacidad de hacer copias mejor que otra y de repente esa variante pues triunfa y se expande. Y esas variantes pues van sucediéndose unas a otras. Juan Manuel Yuquevera dice, ¿triunfo de la biología o triunfo de laboratorio? Hombre, digo yo que si fuera de laboratorio se lo podrían haber currado también más. Es decir, que por bueno que sea, hombre, a lo mejor todavía más eficaz podía haber sido, ¿no? Bueno, yo creo que primero seguimos sin tener datos al respecto. Todo indica, comparando estas secuencias de estos virus, que se parecen muy mucho a las de otros animales, en particular a las de otros murciélagos. Y bueno, pues la sospecha que se ha lanzado desde algunas personas en Estados Unidos ha sido que o bien directamente ha saltado de la naturaleza o bien alguien ya estaba investigando sobre él en un laboratorio y se ha escapado del laboratorio. Pero yo creo que no tenemos evidencias de ninguna de las dos cosas todavía. Decías hace un instante que en realidad no hay un genoma humano, sino genomas humanos. Y esta semana hemos leído noticias sobre esos miembros del consorcio T2T, de cabo a rabo, sería un poco la traducción, que, a ver si lo he entendido muy bien, ellos añaden un poquito más del libro, o sea, del libro de instrucciones, pero lo que en el fondo siempre proponen estos consorcios es enseñarnos el molde donde ir encajando las piezas de nuestro puzzle. Es decir, tenemos un poco la foto de la caja del Tente. ¿Qué es exactamente, de qué hablamos cuando hablamos de nuevo mapa del genoma humano? Bueno, el genoma, como sabes, celebramos en febrero los 20 años que lo conocíamos y nos pusimos muy contentos. En realidad, en febrero de 2001 conocimos el primer borrador y un par de años más tarde, en 2003, conocimos una versión un poquito más elaborada y la versión que estamos utilizando todos los investigadores en biomédicos del mundo, pues la última, la que está más aquilatada, deriva del año 2013. Esa es la versión que estamos utilizando. Pero no es una versión definitiva y esto se entiende muy fácilmente. Si pensamos en un puzzle de 5.000 piezas, de una fotografía de un paisaje, pues yo creo que no hay más tortura que intentar rellenar las piezas de un cielo azul uniforme, que todas las piezas son iguales. No sabes dónde está el azul, porque cuando estás haciendo un puzzle de una casa, de unas personas, de unos animales, de unas flores, siempre las piezas son distintas y las puedes encontrar. Pero si estás intentando rellenar un agujero que es totalmente azul, pues es difícil. Pues esto también es lo que sucede con el genoma. Imaginaros que hay muchas zonas del genoma que son repetitivas. Apenas nuestros genes nuestros genes están ocupando pues un 2% del genoma y el 98% restante, es decir, la mayor parte del genoma, es lo que llamamos ADN intergénico entre los genes y ese está muy repetitivo. Está tan repetitivo que podemos tener, por ejemplo, AATT, 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 muchas veces. Y cuando nosotros estamos obteniendo una secuencia de AATT,
¿Cuál es la que estamos encontrando? ¿La primera? ¿La Claro. segunda? ¿La del número 15 o la número ¿Qué 30? trozo de cielo, Entonces no? hay Claro, no lo sabemos. claro, qué trozo de cielo. Entonces hay zonas del genoma que todavía estaban como por finalizar, por completar. Y esto tenía que ver con las técnicas que estábamos utilizando. Las técnicas de secuenciación masiva que nos han cambiado la vida, pues también tienen sus limitaciones. Lo único que sabemos hacer con las técnicas de secuenciación masiva es secuenciar millones, millones y millones de fragmentos muy chiquitines, de apenas 100 letras, 100, 200 letras. Claro, si la repetición es más grande de 100 letras, pues nosotros no vamos a ser capaces de saber dónde estamos. Entonces, para eso necesitamos otras técnicas. Lo ideal sería tener una especie de máquina en la cual metiéramos una cadena de ADN por un extremo y fuéramos tirando como si fuéramos tirando de una polea y fuéramos pasando toda la cadena de ADN por encima, por delante de un lector, y esto nos permitiera pues leer fragmentos mucho más grandes. Eso ya existe y eso se llama pues la tecnología nanopore o la tecnología PacBio, que esa es la tecnología que han utilizado estos consorcios, estos investigadores. Y con eso han logrado pasar por encima de esos agujeros que no estaban rellenos y nada menos que han leído 200 millones de letras más, que no estaban. Y claro, entre esos 200 millones, que hay mucha morralla, hay muchísima ADN repetitivo, pues han encontrado nada menos que 115 genes que ni tan siquiera sabíamos que existían y ahora los podemos contabilizar. Y no Hay sabemos que todavía lo que pensar, hacen esos 115 no, genes. hay que investigar. Algunos de ellos se podrán parecer a otros y podemos intuir para qué sirven, pero hay que saber que cuando yo que estoy haciendo diagnóstico genético con mis compañeros del CIBER de enfermedades raras, desgraciadamente para muchas personas, un 30% de los pacientes de enfermedades raras de base genética no somos capaces de descubrir la mutación, porque igual la mutación está oculta en esas zonas del genoma que todavía no conocemos. Piensa que cuando nosotros hacemos un diagnóstico, lo tenemos que comparar con una referencia. Y lo único que sabemos hacer, bueno, eso es mucho ya, pero lo único que sabemos hacer es comparar el genoma que obtenemos del paciente contra el genoma de referencia. Pero si ese genoma de referencia tiene agujeros, pues habrá zonas de nuestro genoma del paciente que no sabremos dónde compararlas. Y entonces esto es lo que han pretendido estos investigadores, rellenando estos agujeros que estaban todavía en el genoma. En Estados Unidos hay un 15% de gente que no piensa vacunarse bajo ningún concepto. Unos creen que las vacunas no funcionan, otros creen que no les hace falta. Y no les hace falta porque se hacen estos test que se venden por internet y que te presuponen un cierto riesgo para padecer ciertas enfermedades. También se están vendiendo para asegurarte si tienes riesgo de padecer una COVID grave o no. ¿Qué te parecen estos test y cómo funcionan? Estos test en los que mandas una pequeña muestra, no sé si es de saliva, y luego de vuelta te dicen saliva. Bueno, desde tus ancestros hasta enfermedades, ¿no? Yo te puedo decir, no solamente mi opinión, sino mi experiencia, porque yo participé en una de estas empresas y me hice los análisis porque quería saber hasta qué punto llegaba el detalle, ¿no? Yo creo que si nos tomamos este test como un entretenimiento para discutir de sobremesa un domingo por la tarde con el resto de la familia, bien. Y nos echamos unas risas y a ti te sale un 2% de ADN de neandertal, a mí me sale un 2,5%, yo tengo un 15% de irlandés, tú tienes un 25% de ruso, pues yo creo que esto, para echarse unas risas, está bien. No confundamos esto con un diagnóstico genético serio, que es el que se hace en los hospitales. El diagnóstico genético no solamente es el aplicar tecnologías, es interpretar los resultados, que eso tiene que hacerlo un profesional de la genética. Aquí en España, los test de diagnóstico, tienen que ser encargados por un genetista y tienen que ser recibidos por un genetista y el paciente tiene que recibir la información de alguien que tenga conocimiento. Porque en ninguno de estos test, y en particular estos de entretenimiento, en ninguno de estos, lo único que se dan son probabilidades, se dan las correlaciones. Existe un porcentaje más elevado de personas que desarrollan cáncer de pulmón
si en esta posición tienen una A en lugar de tener una T. Pero el que tengas una A no quiere decir que vayas a desarrollar cáncer de pulmón, ni el que tengas una T no quiere decir que estés libre de desarrollarlo. Entonces, el explicar lo que significa el riesgo, lo que significa una probabilidad frente a una certeza, de certezas en genética hay muy pocas. Cuando tienes mutaciones que afectan a genes que determinan la pigmentación, sabes que vas a tener una persona que no tiene pigmento o va a nacer una persona que es pelirroja. Hay muy pocos ejemplos que son certezas. El resto son probabilidades. Y entonces yo creo que esto es muy importante. Porque si no, cuando recibes estos test, lo más fácil es que tú leas estos polimorfismos, estas variaciones, y leas no sé qué, y como que no entiendes muy bien, y al final de todo pone cáncer de colon. Lectura que tú haces. Me voy a morir de cáncer de colon. No es verdad. Tranquilidad todo el mundo, tranquilidad. Por lo tanto, si nos lo tomamos como un entretenimiento, estupendo. Si queremos utilizarlo como herramienta de diagnóstico, esto no es una herramienta de diagnóstico. De hecho, ellos lo dicen muy claramente y esto lo tenemos que tener muy claro. Tranquilidad, por tanto, y lo contrario, para los antivacunas que dicen, no, si total no, yo no voy a enfermar de COVID grave con lo que me ha dado aquí. Luis, ha sido un placer. Son las 9:16 hora de la España peninsular. Muchas gracias por haber estado en esta sesión de neutrinos. Nos queda otra pendiente para hablar de las novedades de CRISPR, porque tengo unos tomates aquí en el balcón que tengo que hacerte unas consultas para ver cuándo ya por fin podré tener tecnología que comprar de semillas editadas genéticamente para que me salgan los tomates más ricos del mundo. Bueno, un abrazo abrazos virtuales. Abrazos virtuales y casi reales dentro de nada. Enhorabuena por tu doble vacunación. A ver si los demás también. Adiós. Vamos por aquí. Adiós, Luis. Vamos a ir despidiendo por aquí nuestros neutrinos de hoy, como siempre, mirando al cielo. Hoy, muy rápidamente, fijaos, rebobino para deciros que hoy ya vamos teniendo la luna un poquito más llena, todavía no, pero casi. Y la tenemos muy cerquita de Escorpio. Y vais a ver un punto rojo al lado de la luna, a la derecha, que es Antares. Y vais a decir, pero es Marte. No, es Antares, cuya etimología lo dice todo. Lo contrario a Ares. Ares, el rey de la guerra. Marte, antítesis de Marte. Antares, la estrella roja, ahí, en la punta de los pinchitos de Escorpio. Con esta imagen que ya dentro de un ratito empezaréis a poder ver si estáis por estas latitudes, y sobre todo si sois de los que trasnochan, pues a eso de las 4 de la mañana, Júpiter y Saturno al sur otra vez empiezan a aparecer en Acuario y en Capricornio, relativamente juntitos y brillantes hasta que llega el amanecer, que ya se ponen muy altos y se los come el sol por el sur. Con esta imagen nos vamos. Gracias por haber estado ahí. Un placer a todo el chat, a los que habéis hecho preguntas, y recordad, os podéis suscribir con Prime, nos haréis muy felices. Os quedáis con Taramona y What a Time to Be Alive. Hasta la próxima semana. Chao.